Hola, está silenciado, no te escucho. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, Sí, Andrés, sí se te escucha. ok. Nada más déjeme conectar. mm, Nicte, ¿tú me escuchas? Hola, sí, sí, sí los escucho. Hola, esperen, solo dejen arreglar algo rápido. Bueno, la cuestión es, va a ser, perdón, mm, pues una conversación, entrevista, en la que, pues, primeramente sería una entrevista de mí con ustedes y también iniciar como una conversación alrededor de algunos temas que tengo aquí preparados para, ¿cómo se llama? Que vi que podríamos converger entre ustedes dos y pues también conmigo acerca de algunas cosas relativas a la poesía. Creo que sí está transmitiendo en Facebook. Voy a checar. Ujú. Ok, ya está transmitiendo en vivo. Nada más estamos esperando que pues llegue un poquito más de gente. Mm, ok. Eh, bueno, para que no se nos haga más tarde, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos a todos y todas los que nos acompañan en esta tarde. Pues volvemos al ruedo con esta colección, si se puede llamar así, una especie de antología, en la que el equipo de Granuja se ha dispuesto a reunir o a tratar de reunir a varias de las voces poéticas, no solamente en habla hispana, sino también de otras hablas, en esta especie de recopilatorio de voces nuevas. Bueno, antes de empezar con la presentación, este, mm, me gustaría saludar a Juliana y a Nicté, quienes accedieron para esta entrevista en este ciclo
de conversatorios que vamos a tener alrededor de estas semanas. Ellas fueron invitadas para esta colección de poesía no consagrada que inició hace un año con la publicación de este pequeño tomito en el que reunimos a 11 poetas de algunas partes de México y de Latinoamérica, en general, en las que podemos, en las que están, digamos, pequeñas muestras de labor poético. En esta ocasión reunimos a muchísimas más voces, en este caso son 30, en el que decidimos reunirlas en 4 pequeños dosieres, que, bueno, aquí este es el dossier del volumen número 2, en el que están reunidas entre ellas Juliana y Nicté, también Miriam Montano de Juan, Diego Medina, Valeria Mendoza, Santana García, Nadia López García y Jonathan María Reyes, que pues son una Chávez española, 2 son mexicanos, igual que Nicté, Juliana, que es ecuatoriana. Bueno, en sí no es importante de dónde, el país en el que sea, sino más bien que no es solamente de un país, sino que es de varias latitudes. Me gustaría saludar otra vez a Nicté y a Juliana. ¿Qué tal les ha tratado ya próximo, a lo mejor ya no sé si ya se pueda decir cierre de la pandemia, a lo mejor es muy precipitado, pero creo ya estamos en un punto ya de confinamiento ya creo que máximo, ¿no? ¿O cómo lo han vivido ustedes? Si quieres empezar, Juliana, tú que estás. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, pues el tema del confinamiento es un tema bastante complicado, sobre todo en Ecuador y, bueno, en Latinoamérica creo que tenemos tan limitado espacio, ¿no? Las ciudades son como que, bueno, ciudades como Guayaquil, en las que yo veo realmente casi muy poco o nada de espacio, digamos, de ocio que no sea, pues, un centro comercial o algún tipo de espacio privatizado, ¿no? Y eso a mí me genera una situación de un poco de conflicto, o sea, me genera una situación de ansiedad un poco en el tema de que considero que es importante tener otras formas, pues, de distanciamiento. Yo soy de la playa, entonces, para mí, pues, el espacio público tiene mucho que ver con estar cerca de un cuerpo de agua o de, pues eso, no tanto tan junto, pero pues tener otro espacio más que el cemento y un centro comercial para pasar un momento de tiempo, ¿no? Yo creo que igual los gobiernos, el gobierno de Ecuador, el gobierno saliente de Ecuador, aprovechó mucho el confinamiento para tomar medidas políticas un poco complejas, eh, ¿no? Que vulneraba mucho más nuestra situación de encierro. Entonces, pues, espero que se acabe pronto esto, porque pues, es complicado el tema del confinamiento, porque pues, no todos tenemos el espacio necesario para estar de una manera óptima confinados. Aunque no sé si también teniendo el espacio nos gusta estarlo, ¿no? Pero igual, Tonite. Yo sigo súper encerrada. Bueno, pero antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Juliana. Es un gustazo conocerte y platicar aquí con los dos. Y sí, como les digo, la más encerrada del mundo, no sé qué está pasando en el mundo exterior, si no es por las noticias, básicamente. Y bueno, antes de la pandemia, yo estaba viviendo justo en la Ciudad de México, pero cuando empezó, yo me regresé inmediato porque soy grupo vulnerable, ¿no? Entonces, pues creo que fue la mejor decisión haber regresado a casa y sin embargo, estando justo en casa y muy protegida, yo creo que hay que cuidar mucho la salud mental, sobre todo,
porque de pronto no sé si les ha pasado, yo de verdad espero que no, pero de pronto ya no diferencio muy bien cuando de verdad me siento enferma y cuando estoy somatizando algo. Y eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque en la vida me hubiera imaginado como estar al borde de esas dos cosas. Entonces, pues sí, aquí seguimos a pie de cañón. Sí, muchas gracias a las dos nuevamente por aceptar la invitación. Cuando estuve leyendo pues lo que nos mandaron y un poco leyendo lo que han publicado y tal, pues vi varias coincidencias de las que quiero platicar. No solamente, bueno, primeramente creo que la primera coincidencia sería que las dos son provincianas en su país y que son de la costa, una de Esmeraldas y otra de Veracruz, aquí en México, que puede ser o no, digamos, algo que coincida a nivel de la poesía, no lo sé, a lo mejor puede ser, pero después vi también algunas otras coincidencias, como en el caso del cuerpo. Creo que es algo que las dos tocan, a lo mejor un poco de diferente forma, pero convergen y es lo que queremos después conversar. Quiero empezar con una pregunta que a lo mejor son de las preguntas de cajón, pero que nos ayudan un poco a entender su propia experiencia. Sería la de cómo fue su primera experiencia con los libros, no tanto con la escritura, sino más bien con la literatura en general, con la experiencia de leer, que es desde donde yo creo que inicia el gusto por la escritura. Un poco cuáles fueron sus primeras lecturas o si tienen alguna anécdota acerca de su primera experiencia en este mundo de los libros. Si quieres empezar, Nicte, tu obra. Ay, muchas gracias por esa pregunta, está muy bonita. Pues creo que mi primer acercamiento fueron los libros como objetos, ¿no? Porque, bueno, mis papás son químicos, entonces había un montonal de libros con fórmulas y cosas y grafías extrañísimas que yo no entendía, pero que me encantaba ver, ¿no? Como por todos los libreros y así. Y luego mi mamá siempre me acercó a los libros infantiles y había una colección muy bonita que era un tomo naranja gigantesco, que era un libro, no, un cuento por noche y eran 365 cuentos, ¿no? Entonces a mí me encantaba como este ritual de que todas las noches mi mamá me leía uno, ¿no? Y también el ritual de hacer trampa y ya no seguir con los demás cuentos, sino regresar a los que me había gustado de los días anteriores y así, ¿no? Entonces, creo que me gusta mucho ahora entender la literatura como un ritual o como un objeto en el que uno se siente segura, ¿no? Para empezar. Y ya después, más grande, creo que la literatura, o sea, no pudo haber sido de otra forma más que escribiéndola, ¿no? O sea, como esta imitación de, bueno, si se puede hacer esto y hay como la posibilidad de otros mundos, pues yo también le quiero entrar como a este viaje, ¿no? Está muy chido. Y ya, y entonces mientras estuve leyendo siempre desde niña, como que empezaban ahí mis pininos. Y sí, creo que básicamente así se resume mi vida como lectora, como un acompañamiento. Uh-huh. Bueno, yo me olvidé de decirles hola y que evidentemente también estoy muy contenta de estar acá. Y pues la verdad es que las publicaciones de Granuja me han abierto un universo de escritoras y escritores que no conocía y me hace muy feliz como que saber, conocer a otros poetas, ¿no? Pero a veces uno piensa que tiene como un ojo o como un mapa grande, pero pues este mapa siempre se puede ampliar y eso me fascina. Y el proceso de escritura empezó, bueno, el encuentro con la literatura empezó a través de mi madre también, porque ella era bibliotecaria y trabajaba en una biblioteca en Esmeraldas. Y bueno, en Esmeraldas no hay librerías como tal, sino que hay bibliotecas públicas y generalmente si quieres una revista o algo, lo traes a la capital y tal. Pero mi madre, pues en esa biblioteca había como ciertos libros que se iban a botar, etcétera, porque tenían
erratas, ¿no? Estos libros que son como ejercicios de impresión, ¿no? Pruebas de impresión que tienen una, no sé, pienso por ejemplo en que yo leí El diablo en la botella, en una edición que tenía la prueba de impresión tenía la portada al revés, ¿no? Y cosas así. Entonces, pero para mí eran hermosos, pues porque yo ni idea, ¿no? Nunca he sido digamos, una lectora exquisita, pues porque yo siempre he leído lo que llega a mano y lo que puedo leer, ¿no? Porque pues estaba primero ante todo la pulsión de leer, las ganas, que yo sí, creo que es lo que más, con lo que más me he estrellado en la vida. Soy una persona muy entusiasta, aunque no parezca, y pues yo me entusiasmé un montón con la literatura y empecé como a leer compulsivamente todo lo que llegaba a mis manos y a buscar, ¿no? Y en esa búsqueda llegaron también las revistas, demasiadas publicaciones como pequeñitas y casi que manuales, ¿no? Los libros usados, que también la mayoría de mis libros son usados. Cuando ya me mudé a vivir a Guayaquil, compraba los libros en una tienda que sigue existiendo, que casualmente ahora vivo cerca de esa tienda. Y eso, ¿no? Como estas ganas de leer, y pues en Ecuador los libros son bastante caros, porque se edita muy poco acá, se edita mucho, pero pues los aranceles, etcétera, hacen que los libros sean carísimos. Realmente comprar libros acá es un lujo. Y eso, yo siempre he sido como una lectora compulsiva que, por ejemplo, cuando empecé a leer a Pizarnik, estaba muy chica, tenía como 16, la leí en fanzines, ¿no? Fanzines que me dieron unas chicas punkis, y yo de casualidad pasaba por ahí en una feria en Quito y pude leer. Y ese tipo de cosas, ese ha sido mi encuentro. Mi madre realmente no es que, sí me daba libros infantiles, pero yo sí me siento como una niña vieja desde siempre, ¿no? Yo tengo una actitud muy de mayor, de adulta, porque me crié con bastante gente mayor. Y siempre, creo que ahora sí soy un poco más jovial, pero realmente y ahora tengo 28, pero realmente yo creo que hasta los 20 años era una señora, literal. Y mis lecturas también iban por ese lado, como que me interesaba mucho leer textos así. Y mi madre nunca me prohibió, creo que eso es lo que más le agradezco a ella, ¿no? Esa apertura que tuvo conmigo, porque yo tenía amigas que no podían leer un montón de cosas y yo estaba leyendo lo que me daba la gana. Y creo que eso es importante y lo rescato siempre. Sí, creo que también, digamos, en una experiencia también personal, creo que la lectura, creo que cada uno va moldeando un poco eso de las lecturas con las que se va formando, ¿no? Es a veces como un poco contradictorio, y por eso yo veo que hay muchos niños a lo mejor que pierden ese gusto, ¿no? Porque a veces, o más bien en muchas ocasiones, obligamos a ellos a leer tal o cual libro, ¿no? Y no dejamos que ellos mismos vayan descubriendo su propia experiencia lectora, y que esta después, como en el caso de ustedes, va a llegar a formarse en una experiencia creativa y de escritura, ¿no? A partir de esa experiencia lectora, que es, digamos, el siguiente punto que quiero abordar, que es el de escribir, pero como un oficio, digámoslo así, ¿no? Porque, por ejemplo, uno empieza a escribir, pues, no sé, que los poemas de amor, que a la persona que le gusta, o que empieza a escribir en un diario, que esa experiencia, pues, es también valiosa como un primer momento para empezar a escribir, y que la mayoría de la gente o de las personas tiene, ¿no? No necesariamente solamente los que después van a ser escritores. Pero más bien sería su experiencia, a partir de qué punto ustedes decidieron dedicarse a la escritura como un oficio, como algo que a lo mejor puede ser monetario o no, pero que ya ustedes iban a dedicarlo a eso. ¿Qué lecturas o qué experiencias tuvieron en sus casas, eh, en sus escuelas, para que ustedes decidieran hacer o tomar ese paso tan peligroso que es el de las humanidades, y después posteriormente el de escribir? Si quieres iniciar ahora tú, Juliana.
Me encanta la palabra peligrosa, y realmente es así en algunos aspectos. Bueno, sí, yo empecé a escribir muy temprano porque yo hablaba mucho en realidad, pero tenía como un problema de comunicación. Es extraño porque no es que era una niña callada, nunca lo he sido, pero pues habían ciertos momentos específicos en el que el lenguaje, digamos el habla, se me glitcheaba, por decirlo así. Y mi madre, otra vez, ella me regaló unos diarios, me dijo, escribe acá todo lo que no puedas comunicar. Y eso me ayudó mucho como a escribir, a hacer un que yo pienso que cualquier persona más allá del oficio de escritura debería como que la cosa que salió ahí me distrajo un montón. Debería escribir, porque la escritura nos ayuda a hacer visible lo invisible, es lo que yo le digo a las chicas con las que trabajo. Yo soy mediadora de lectura ahora. Y yo siempre voy a hacer un ejercicio de lectura que va de la mano con la escritura, porque hay cosas que la boca no puede decir, ¿no? Desde el psicoanálisis se dice, y también yo personalmente lo creo, realmente creo que es real, eso de que la boca a veces es un órgano inútil para algunas situaciones. Pero pues decidí dedicarme a la literatura a tiempo completo, que fue lo que le dije a mi madre. Yo no quiero escribir en mis tiempos libres, quiero leer mucho, porque yo sabía que me faltaban herramientas, etcétera. Evidentemente hay escritores que no estudian literatura, ¿no? Pero pues yo sí quería estudiar literatura y quería estar leyendo metida en los libros, porque es lo único que realmente me llena realmente. Y claro, es un camino peligroso, sobre todo porque creo en Ecuador que hay muchas limitaciones para estudiar estas carreras. Hay pocas universidades públicas, no hay tantas becas, etcétera. Hay un montón de situaciones que se tejen que hacen que, pues, que muchas personas desistan de estudiar letras o dedicarse a la escritura o pensar la escritura como carrera, que es lo que también incluso los escritores a veces hacen como comentarios en torno a ello, ¿no? Pero pues para mí, no sé, yo siento que la escritura sí es una carrera, pero más que eso es eso que me permite moverme en el mundo, ¿no? Esto que me permite nadar de alguna manera, lo que me hace pues el ser que soy. Y no sé qué más podría ser. Y para mí la escritura no solo tiene que ver con, digamos, con lo literario en registro literario escrito, sino también la oralidad, que me llama mucho la atención, la vocalidad, el rap, el hip hop, cosas que hacen que la poesía esté viva, ¿no? Con esto no digo que la poesía libre esté muerta, pero digamos, a mí me encanta, yo vengo de una cultura muy oral, entonces sí me gusta escuchar a los escritores hablar, me gusta a las escritoras cuando recitan, etcétera, ¿no? Y creo que ahí se completa algo más. Y eso, creo que la literatura es eso que me hace moverme en el mundo, ¿no? Como una especie de rana que nada. Creo que no podría moverme de otra manera en el mundo. Ajá. Gracias. ¿Usted? Ay, me encanta esto que dice Juliana de que la poesía te permite moverme y que justo la poesía no tiene que ver a veces incluso con lo escrito, ¿no? Con eso tangible, sino también en este desplazamiento que dices, claro, está por completo el cuerpo siempre al centro, ¿no? Y creo que la poesía te da como este chance de tanto de expanderte, como de moverte, como de hacerte bolita, como de lo que tú quieras. Y en ese sentido a mí me encanta porque en esta ruta de lectora de la que hablábamos al principio, me acuerdo que uno de los libros que así a mí me volaron la cabeza fue uno que encontré por mera casualidad, pero así de verdad, mera casualidad. Yo creo que fue un regalo de la vida eso, porque era una novelita de esas de barco de vapor, que así abandonada, toda fea, destartalada, y no sé cómo la agarro, la empiezo a leer, tuve la pulsión hasta de robármela, y era una historia donde una chica tiene su primer periodo, ¿no? Entonces, como ser una niña que estaba en primero de secundaria, a la que apenas le iba a llegar la regla, pues claro que fue como la revelación máxima en el mundo, porque además esta personaje maravillosa
descubre que le baja en una azotea cuando está en la noche de luna, ¿saben? O sea, había como todo un ambiente ahí místico súper, súper denso. Y dije, claro, ¿no? O sea, a lo mejor las respuestas del cuerpo también están en la poesía o también están en los libros, ¿no? Y bueno, y después de eso, igual que Juliana, lo que llegaba, pues era muy bienvenido, ¿no? Porque también aquí donde vivo hay una biblioteca pública nada más y es muy difícil acceder a ella, ¿no? O sea, no sé por qué no es fácil como llegar y entrar y ya está, ¿no? Sino que tenías como que hacer toda una burocracia rarísima y luego las bibliotecas igual eran como más, tenían más libros, digamos, como científicos y como para las carreras técnicas que se ofertan en la zona y así, ¿no? Entonces, pues claro que estudiar literatura me hacía todo el sentido del mundo porque ese era el acceso como a una gran biblioteca. Y sí, y creo que ya siendo muy sincera conmigo misma, sí leía lo de la carrera, pero claro que eso quedaba en segundo lugar, ¿no? A mí me interesaba como ir de exploradora a ver qué llegaba. Y sí, por supuesto, en ese entonces llegó Rosario Castellanos, Gabriela Mistral y como todas estas poderosísimas. Y sí, algo me hizo clic y en ese entonces también, pues yo seguía como con esas interrogantes del cuerpo, ¿no? O sea, de quién soy, qué estoy habitando realmente, cómo me ve el otro y yo cómo veo al otro también, ¿no? Entonces como que en estos juegos de reflejo me llegó como la revelación de que yo no conocía mi cuerpo a profundidad y tanto así que yo tengo una anomalía en el pie, digamos, que se llama braquimetatarsia y no tenía la menor idea de cómo se llamaba esa anomalía, ¿no? Hasta que un día se me ocurrió buscar y ahí yo creo que ese fue como el momento en el que dije, claro, la poesía te ayuda a nombrar, ¿no? Así a secas. Y luego, ahora yo estoy muy obsesionada con estas, bueno, no quiero decir definiciones porque sería como acotar de una forma terrible la poesía, pero como estas poéticas airosas que tiene Clara Janés y Olvido García Valdés, ¿no? Donde dice que para ellas, más allá de que todos sabemos que la poesía es un ritmo y el biorritmo y esto oral que dice Juliana, pues claro, ¿no? Porque la poesía es ese intercambio con el aire, ¿no? Todo el tiempo, de alguna manera, nada más ir trotando, corriendo, caminando, tú estás haciendo un intercambio como biológico, orgánico, como lo queramos decir, pero hay una respiración, ¿no? Y esa respiración es lo bello que puedes poner tangiblemente o puedes pintar o puedes cantar sofocadamente. Y justo ahora que estamos en la pandemia, pues me gusta pensar que no solamente estamos como en la crisis de los pulmones, ¿no? Sino que, o sea, a lo mejor como estas respiraciones o esta falta de respiración a lo mejor nos puede regalar incluso cosas. Sí, claro. Bueno, ya apuntando un poco ya al tema del cuerpo, con lo último que acabas de decir y con esta, bueno, antes acotar un poco sobre también, yo en realidad también soy de una ciudad provinciana, entonces entiendo muy bien esto a veces el limitarse o el, ¿cómo se puede decir? El límite que tenemos de accesibilidad a ciertas bibliotecas, librerías o como fuere, y cómo eso también va moldeando un poco lo que leemos, ¿no? Ya pasando un poco a este tema, los temas, digamos, de su poética de cada una de ustedes, y que yo vi un poco, el tuyo, Nicte, sería el de la braquimetatarsia, y el de Juliana, el de el caballo, la figura del caballo. Estuve pues, observando un poco algunas entrevistas que han dado ambas, y cómo han hablado un poco de estos temas que tienen acerca del cuerpo y de cómo es esta idea de de estar fuera de la norma, como dices tú, Nicte, de estar fuera de la norma, y creo que lo vi también en la entrevista una entrevista que viste en un podcast, Juliana, acerca de cómo percibes tú el caballo, o por qué, o las razones por las cuales tomas la figura del caballo y no el
yegua o cuál es el significado del caballo en sí, ¿no? En tu poesía y que quisiera que ambas nos hablaran o le hablaran al público acerca de estos temas corporales que tratan en sus dos poemarios, este, eh, y que para que tengamos un poco la idea, cómo es que decidieron hablar desde esta perspectiva corporal en sus poesías. Si quieres empezar ahora tú, Nicte. Pues no sé cómo lo decidí, como hacía secas, porque creo que incluso, no sé, Julián, tú dirás, pero no sé si se deciden los temas. O sea, siento que de pronto si hay una cosa que te brota y lo tienes que decir, y no sé, es más como una pulsión, y yo diría incluso una intuición, ¿no? Y yo ahí pondría que igual el cuerpo es muy sabio y creo que es algo que de pronto, o sea, o lo escribes o te lo tragas y te duele la panza, ¿no? Y ahora que justo hablábamos de las somatizaciones al principio y todo eso, creo que, no sé, me gusta pensar justo la hoja en blanco como esa posibilidad de somatizar lo que me está pasando, ¿no? O como esta traducción corporal, como un mapa o algo así, no sé, la verdad es que lo hago mucho más intuitivo y también creo que tiene que ver con un tema que a mí me encanta, que es la herencia, o sea, la herencia, digamos, hablando de mujeres, todas las mujeres de mi familia, pero también las ancestras literarias, no sé, la figura del padre, ¿no? O sea, como todos estos tópicos me interesan mucho y me gusta pensar también que no, o sea, que no estamos aquí de a gratis o que somos como estas personas súper individuales que, no sé, ¿no? Como súper nuevas. No, o sea, a mí me gusta mucho como ver hacia atrás, me fascina, sobre todo porque creo que ahora, fíjense, es que ahora que el mundo está en crisis, más allá de lo del COVID y que tenemos como esta emergencia climática y todo esto, o sea, creo que de verdad hay que ver hacia atrás nada más tantito, ¿no? Porque lo que es que es como una cadena gigante y creo que así también es la literatura y también es la poesía. Entonces, o sea, a mi cuerpo, o yo consigo mi cuerpo como esta cadena que les digo que a lo mejor me heredó mi abuela, ¿no? O sea, cuáles son los dolores de mi abuela y cuáles son los dolores de mi madre y cuáles han sido los dolores de mi padre y de mi tía y creo que eso te da chance también como de, no me gusta la palabra como el repensar, pero al menos sí como volver a pensar por qué estamos aquí, ¿no? Las preguntas básicas que contrae, que conlleva una crisis de secundaria, pero creo que ahorita son súper importantes, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos escribiendo de esta manera? Y pues eso, o sea, creo que por eso ahorita a mí como que me urge poner el cuerpo al centro, ¿no? Porque de pronto siento que bueno, no sé, estudiando literatura, te ponen un montón de teoría y de pronto eso se come como al mundo real, ¿no? O de pronto como que esas cosas acotan las experiencias como muy vivas y como los márgenes y las periferias. Entonces, a mí me interesa mucho situar el cuerpo, su pasado, pues para ver si hay futuro, ¿no? O sea, porque creo que ahorita esa es como la pregunta más grande que tenemos todos súper pendientes. Juliana. Hermoso todo lo que dice Nictel, la verdad, me quedo así como, me encanta. Bueno, sí, a ver, el cuerpo. Pienso que en mi poesía creo que es algo que se impone, ¿no? No tanto como algo que yo decida escribir, porque realmente yo intento muchas veces escribir a partir de digamos, de un tema o girar en torno a una investigación, porque eso, siempre pienso que como que mi imaginación es tan grande, entonces siempre como que trabajo en torno a un indicio, ¿no? Algo que me llama la atención y que me empieza como a pulsar dentro del cuerpo. Pero siempre hay unas cosas que se imponen dentro de la escritura y yo no soy como de exigirme ciertas cosas, sino que más bien me gusta dejarme ir. Y en ese sentido, hay un montón de situaciones y condiciones que trabaja mi cuerpo
que hace que igual esto sea suscrito dentro de lo que escribo. La imagen del caballo tiene que ver también con la forma en que yo me muevo en el mundo también, ¿no? Soy una persona que tiene como que mucho miedo y ansiedad a veces, pero pues también hay un cuerpo que se mueve, hay como una fuerza superior que me mueve a veces, y eso creo yo es lo que yo puedo rescatar, que creo que por esa fuerza, ese trote, por decirlo así, que está más allá de mi miedo, digamos, de mi miedo, mi parte racional o lo que sea, me hace quedarme quieta o constreñirme, pero esto se impone. Y eso que se impone, creo yo que cuando ahí trabaja esto que se impone, empieza como a surgir la poesía. En ese sentido, a mí me pasa eso, como que es una fuerza que se impone, como un estado del cuerpo que dice, no, yo tengo que salir acá. Y empieza como a imponerse ciertos recuerdos también. Creo que es muy acertado a lo que dice en la cuestión de la herencia. Yo creo mucho en este tema de la memoria, ¿no? De la memoria más allá de los años que tú tienes. Y en esto de ficcionar también la memoria, ¿no? Trabajar esa memoria o eso que te heredaron, las dolencias, las cuestiones terribles y nefandos, y pues ficcionar con ello también. Y creo que es algo que también se me impone. Yo empiezo a escribir algo completamente distinto, como que yo inicio un ejercicio de escritura con una idea o algo completamente distinto y termino haciendo otra cosa, y hay ciertos eventos incluso de mi vida que se imponen dentro de la escritura, que yo ni siquiera quiero. Por ejemplo, yo ahora nacionalmente, digamos, conscientemente, estoy trabajando el tema de la isla, ¿no? De lo insular, que es esta parte un poco silenciada, incluso en mi familia, nosotros venimos de una isla, ¿no? Que no está en los mapas, pero migramos muy rápidamente a la ciudad, y eso casi no se habla en mi familia. Igual vamos mucho a la isla para festividades, etcétera, pero casi no se habla. Es más fácil decir soy Esmeraldas y como cerrar ahí el broche, porque igual es muy complicado. Yo no puedo mostrarlos en Google Maps, digamos, los lugares donde nadé, etcétera, ¿no? Y eso me di cuenta hace unos años, que tenía un amigo argentino que me estaba mostrando donde él pescaba cuando era niño, etcétera, en Google Maps. Y yo quería mostrarlo, no podía decirle aquí tú llegas al muelle y luego vas acá, o sea, no había nada, porque no hay, ¿no? Y eso ahora se me hace visible, pero revisando, hace poco me pidieron como una selección de poemas para una publicación, y revisando mis poemas primeros, ahí también hay esa pulsión de lo vehicular que es como completamente inconsciente, ¿no? Y ahora también yo intento ver cuáles son como mis indicios o las urgencias como físicas que se me imponen dentro de la escritura, y tratar de trabajarlas de manera más consciente. Pero en todo caso, a mí me encanta esto de jugar con la escritura, o sea, sentir que los textos, la literatura es una especie de masilla con la que yo pues, juego, ¿no? Me estiro y amplío las posibilidades, ¿no? También pensando pues, en el idioma, digamos, hablamos castellano, pero ninguno de nuestros idiomas se parece, o sea, yo soy de Esmeraldas y hablo, para hablar en lenguaje de Guayaquil tengo que pues, ahí generar una diglosia en el lenguaje, porque pues, hay palabras que no se dicen acá, o que no se entienden, no son partes del léxico. Entonces, eso a mí me interesa también, como el lenguaje, como una materia con la que podemos trabajar, ¿no? Y jugar, sobre todo, me interesa mucho el juego y el dejar ir, dejar que esas cuestiones que se imponen salgan. Gracias a las dos. Creo que sí fui yo el del error en elegir la palabra decidir, ¿no? Porque creo que, bueno, porque estoy un poco nervioso, pero es una palabra que fue usada de mala forma, sobre todo porque al final en la escritura a veces uno no empieza, no, más bien la mayoría de veces uno no sabe ni qué es lo que va a escribir, ni qué quiere escribir, simplemente surge a partir de una experiencia o algo que leyó o tal, ¿no? Pero ahí fue mi error. En el caso de, quería orientar también este tema que me surgió a partir de también algo que dice Juliana, creo que lo pone como constante desmantelamiento al momento de escritura, ¿no? De escribir como un constante desmantelamiento,
y de esa experiencia que es tan personal, ¿no? Que como es la poesía, y que después llega a ser algo que se aparta, ¿no? Que se desmembra del cuerpo, y que también quiero conectarlo un poco con esta experiencia, digamos, del dossier, o de un poco de la idea del dossier como poesía no consagrada, de cómo ha sido su experiencia al momento de, por ejemplo, cuando lees, cuando han leído, ya sea en formato físico o en formato digital, cómo ha sido esa experiencia con los lectores, con las lectoras, este, de su experiencia de ellos y de ellas con su propia poesía, ¿no? ¿Cómo ha sido ese fijarse que en lo que las demás han sentido o han recordado al momento de leer su propia poesía? Y también en su propia reflexión acerca de lo que escribe, ¿no? Que sería este caso, cómo es que ven el panorama general de lo que se escribe hoy en día en español, ¿no? No sé si lean, yo creo que sí leen a muchas personas igual de jóvenes que ustedes, o más jóvenes, y que a veces uno se pone a pensar, pues, ¿cómo no pensé en escribir yo eso a esa edad, ¿no? O cómo es que tú estás escribiendo estas cosas a tal edad. Bueno, no quiero explayar en esos rollos, pero las dos preguntas en sí serían, su experiencia con sus lectores o lectoras, y su opinión o alguna reflexión que tengan acerca del panorama, digamos, a lo mejor nacional, o puede ser en lengua española, de a las personas que han leído, que han escrito, cómo ven algún punto de conexión con en este caso como ustedes dos, que tienen un punto de conexión, o sienten que el mundillo, si se le puede llamar así, de la literatura es cerrado, es hermético, en su propia experiencia, ¿no? ¿Cómo sería sus experiencias? Ahora, si quieres empezar, Juliana. Sí, bueno, a mí me pasa que cuando leo en público, a veces yo siento, para contestar la primera pregunta, no quiero algo así sobre cómo, ya. A mí me pasa que a veces yo siento que los textos que escribo, yo tengo muchos, o sea, yo no soy tan segura de lo que escribo, generalmente no sé si las cosas que escribo realmente funcionan. Y yo no pienso que la escritura sea una cuestión solitaria ni solipsista. Sí me gusta que me digan qué pasa con lo que estoy escribiendo, como que eso. Creo que yo, al menos antes estudié literatura y empecé a escribir, y aprendí mucho desde ese lugar, como que desde el espacio en el que pues, nos compartimos con mucha gente, ya sea del mismo país o de Latinoamérica, y nos comentamos, más allá de decirnos que nos gusta mucho, que sí nos gusta, pero por ejemplo, a mí me encanta, yo tengo una amiga que se llama Pamela Rand, que también es poeta venezolana, y ella y yo siempre nos estamos leyendo, ¿no? Y yo le recomiendo cosas que, digamos, pueden constelar. Creo Creo que se me estaba cortando la conexión. Sí. Bueno, y a mí lo que me pasa es esto, ¿no? Me pasa que cuando yo empiezo a leer hay algo que me dice como que para, entonces yo paro y digo, bueno, voy a leer el poema hasta ahí porque es muy largo. Y a veces las personas me dicen que siga. Y es una experiencia bastante... Se me había cortado un poco. Creo que es la experiencia que te da lo físico, ¿no? Esto de juntarte a escuchar a la gente. Y de ahí, bueno, yo leo mucha literatura contemporánea, o sea, digamos, de las edades. A mí me interesa mucho la poesía que se hace, digamos,
actualmente, pero también me gusta mucho la narrativa. Últimamente estoy leyendo mucha narrativa contemporánea, que también, bueno, digamos, tiene sus efectos poéticos, pero en otro registro. Pienso, por ejemplo, en Mónica Ojeda, que es poeta, ante todo, para mí, y que escribe narrativa, escribe cuentos, novelas, pero pues hay ahí una carga poética enorme. Y entre otras personas, Andrea Abreu de España, de Canarias, y yo creo que lo que yo siento que algo que se puede como repetir en las lecturas que yo he estado revisando es que hay una postura en cuestión de ciertas cosas, como que la literatura se está preguntando, y creo que lo ha hecho siempre, ¿no? Pero pues ahora yo veo como que de una manera mucho más radical se está preguntando sobre la familia, sobre que también en la poesía se da, sobre la familia, sobre el género, como que hay muchas cosas que se están detonando, ¿no? Y en ese sentido se generan como estas escrituras, no sé si híbridas, pero estas escrituras que van más allá, o sea, que están siempre preguntándose, incluso por la voz del humano dentro de la literatura. Pienso, por ejemplo, en Daniela Alcíbar Beilolo, que es una escritora de acá de Ecuador, que sus cuentos son como ensayos sobre la luz, sobre los objetos. Y a mí me fascina, ¿no? esa empezar con una voz humana que de alguna manera se suprime para dar paso a todo lo que está alrededor, ¿no? Y ahí creo que hay una riqueza maravillosa, ¿no? Pensar un poco más en el paisaje, en los animales, en los objetos mismos, ¿no? En estos seres actantes que están a nuestro alrededor y que parecía que fueran nuestro accesorio cuando realmente vivimos a través de ellos, ¿no? Nos viven de alguna manera, pensando un poco en esta idea de Bernard Stiegler. Y eso, ahorita también estoy leyendo a una escritora ecuatoriana que se llama Natalia García Freire. Ella escribió una novela, Nuestra piel muerta, en el que básicamente se habla de bichos, ¿no? De insectos. Y creo que hay ahí una pregunta por si es tan necesario, si es tan importante seguir hablando de la cuestión humana. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Pensarse como que poner en cuestión ciertos estatutos como de la familia, de la consanguinidad, del género, pero también del humano mismo, ¿no? Porque vamos a contar otra historia de seres hablando sobre humanos, hablando sobre humanos como humanos y para humanos. ¿Por qué no girar la visión o la mirada o la voz a otros lugares, ¿no? Que no es dar voz a estos lugares, no es hacerlos humanos a estos seres, sino pues ver qué sucede, ir más allá de eso. Y creo que a mí me interesa mucho eso que creo que también se está escribiendo y que en algún momento también se hizo antes. Pienso, no sé, en Alain Rodriguez, que habla mucho sobre, pues, él tiene unos ensayos que se llaman por una nueva novela en el que habla, pues, de la voz humana que a veces termina como opacando la narrativa o la poética, ¿no? Y dar paso, estas voces que dan paso como a lo objetual, a la luz, a los paisajes, a los insectos, ahí hay una riqueza que a mí me fascina y creo que por eso también me interesa mucho la literatura contemporánea. Gracias, Yelena. ¿Usted? Ay, querido, yo te quiero decir que la neta no creo que te hayas equivocado en eso de si se decide o no. De hecho, a mí, yo creo que fue así súper puntual y maravilloso porque creo que esta palabra en específico en México tiene mucha relevancia porque pensando en cómo funciona de alguna manera justo como oficio o como carrera de la escritura, digamos, en cuestión de apoyos gubernamentales y todo eso. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el FONCA, ¿no? Y tú cuando estás haciendo tu proyecto libro, literalmente esa sí es una decisión que de alguna manera te cuadra la escritura, ¿no? O sea, ahí sí hay una cosa como de que tienes que ser bastante audaz o astuto para hacer caber en 6 cuartillitas, por ejemplo, un libro del que a lo mejor tú ni siquiera tienes idea de lo que va a suceder, ¿no? Y este fenómeno a mí me llama mucho la atención porque creo que justo los 80s y los 90s, aquí al menos sí tenemos como esta sensación de hacer libros por proyecto, lo cual es terrible porque si no logras salirte como de eso, tú toda la vida empiezas a hacer libros unitarios
¿no? O sea, libros de 80 páginas que traten del mismo tema y en donde los premios literarios aquí en México te celebran esa unidad, ¿no? Entonces, o sea, que creo que sí fue como súper puntual esta cosa y creo que está sucediendo y yo espero que al menos los que escribimos de la generación de los 90 podamos salirnos como un poco más de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo no nos juzgo porque tenemos que comer y queremos, claro que queremos esos apoyos, ¿no? Entonces, nada más quería hacer como esa anotación porque creo que sí, en este contexto sí es como para pensar de qué maneras estamos escribiendo y de qué maneras nos estamos becando y de qué maneras concursamos a los premios y etcétera, ¿no? Y en ese sentido, creo que yo ando como justo en esa crisis de por qué estoy escribiendo como estoy escribiendo y qué me gustaría escribir o de qué formas y con quiénes estoy dialogando, ¿no? En la cuestión de los lectores, pues la verdad es que yo no sé si alguien me lea, ¿no? En teoría, yo creo que seguramente mi mamá y mi hermano, pero creo que de las veces que he tenido como estos contactos de, yo leí Torrata y me enteré de la braquimetatarsis y todo eso, y que han sido morras que también tienen braqui, ha sido súper hermoso, ¿no? Porque unas como que ya no siente tanta soledad con su dedo chiquito del pie y entonces puedes dialogar y se crea una red como muy preciosa en la que de pronto es un espacio seguro para hablar de nuestras cuerpas, ¿no? Y eso es como de lo más lindo. O sea, creo que sí, como que este vínculo que se forma entre lo que escribes y quien lo lee sí, se crea como una mini comunidad o como un microsistema ahí donde podría suceder absolutamente todo y eso se me hace precioso y creo que eso es lo que más le agradezco como al oficio literario que pretendo, ¿no? Como estos vínculos afectivos y que no me gustaría que solamente se quedaran como en esta cosa de la escritora y la lectora, o sea, eso se me hace como muy falso, ¿no? Y eso de la lectora y la escritora también lo traigo como así, pues a la mesa, digamos, porque creo que justo aquí en México tenemos esta figura del autor como muy puesta y eso a mí me aterra porque creo que también hay un centralismo gigante aquí en Ciudad de México, ¿no? O sea, una cosa es escribir desde Ciudad de México, siendo de Ciudad de México, y otra cosa es muy diferente ser de una provincia, digamos, de un pueblo y radicar en Ciudad de México. Y otra todavía como más gigante sería escribir, ¿no? Totalmente fuera del centro. Entonces, creo que esas cosas a mí, no sé, me son sospechosas, no creo mucho en ellas, o al menos sí le pongo como el signo de interrogación gigante a todo lo que viene del centro. Quizá por mañosa o incluso por rencor de clase, no tengo idea, pero yo creo que sí hay que estar como muy abusados de lo que se está produciendo y por qué no todos caben como en esa producción, en las publicaciones de estas editoriales que ya están como dentro del mercado, ¿no? Es que yo no entiendo por qué, por ejemplo, de mi rancho, que es Veracruz, hay un montón de escritoras maravillosas que ya son, sí, que tienen una carrera larguísima y muy consolidada, y por qué no están como en las grandes editoriales, y por qué no están publicadas, y no están en los aparadores de Ciudad de México, ¿no? O sea, esas cosas son las que no entiendo por qué suceden, o sí, pues, pero habría que reflexionarlo como generación, digamos, o más bien nuestra generación, ¿qué puede hacer para que eso no siga sucediendo? Y que únicamente la gente blanca del centro esté publicándose como pan caliente y que incluso que incluso son libros que a veces se caen. Y creo que eso tiene que ver también con que yo siento que ahorita en México no hay una crítica literaria como sólida, ¿no? O sea, creo que hay ahí como una cosa muy rara en la que nadie, yo me incluyo, nadie se atreve a decir cosas sobre la obra del otro y tampoco entiendo por qué está sucediendo. No sé si tenga que ver con los medios de comunicación, no sé si porque justo hay unas jerarquías como muy inquebrantables, la verdad, no sé. Y en ese sentido también, en cuestión como de más
internacional, digamos. Sí, yo igual que Juliana, la verdad es que yo estoy voladísima con lo que se está produciendo actualmente y sobre todo yo estoy muy fijada en los sures, a mí me encantan los sures. Y esto que hice de Mónica Ojeda, no, yo es así una diosita increíble, yo siempre la estoy leyendo porque justo me encanta como esta fuerza poética que está en lo que escriba, ¿no? O sea, puede ser narrativa, yo creo que puede ser obras de teatro, lo que sea, y ahí está como algo muy poético, súper presente, pero creo que justo eso es algo que se está viendo como en muchas escritoras latinoamericanas, ¿no? Como hay ahí un aliento poético como muy maravilloso, y me pregunto si justo tiene que ver como con estos tiempos en crisis en los que estamos, ¿no? Creo que la poesía sí viene siempre como a llenar o a salvar como esas preguntas elementales. Y otra cosa que me gustaría como poner en la mesa y que también a mí me aterra mucho es como el papel de que tenemos de escritoras o cómo concebimos como estas autoras, o más bien como el papel de las autoras o las escritoras como en estos tiempos de las redes sociales, ¿no? Porque a mí me encanta la poesía española, pero de pronto siento que la poesía española no podría existir si no hubiera una figura autoral como muy gigante en redes sociales, ¿no? O que al menos otra poesía española que no me gusta del todo, que es un poco más comercial, digamos, y encuentro problemático ese término, pero solamente se sustenta bajo una figura o algo así, no sé, es muy raro y eso la verdad a mí me asusta en términos de creación, ¿no? Porque creo que esa es otra manera pues de seguir frenándonos la escritura, ¿no? O sea, aparte de ser escritoras nos piden ser influencers o cómo funciona esta cosa. A mí la verdad es que me tiene muy dudosa, ando como en esas preguntas ahorita, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que me asusta que esta cosa que está pasando en España de las influencers que escriben y viceversa, se nos empiece a pegar de este lado, o al menos yo lo veo más presente ahí, no sé si Juliana tú lo ves igual, o estoy diciendo como barbaridades y media, y no sé. Sí, yo lo veo igual. Yo tengo una relación muy como de amor-odio con las redes sociales, con Facebook sobre todo. Yo me borro de Facebook, lo reabro, así. En Instagram también me cambio de username cada cierto tiempo porque me empieza a dar un poco de ansiedad que me empiezan a seguir, pero a la vez también quiero que me sigan. Entonces es una cosa como media rara, ¿no? Por un lado, a ver, cuando yo estaba muy chica, la ventana, por decirlo así, a la literatura y al mundo era el internet. Yo me acuerdo que la mayor parte de mi adolescencia lo pasaba en la playa y tal, con mis amigos, pero cuando quería hablar de literatura me dedicaba pues a estar muchas horas en la computadora. Como que me acuerdo que estaba haciendo un chat grupal de, como esas salas de chat, de música, bla, 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 hablando de música y pues leyendo blogs como por ejemplo Ciudad Seba, que es un blog yo siempre nombro en mis entrevistas porque realmente cuando yo era chica, la mayor parte de cosas que no llegaban a Esmeraldas las leía en Ciudad Seba. Pero claro, hay una cuestión súper fuerte. A mí me gustaría sería no existir solo a través de las redes sociales. Y siento que cada vez estamos como empujados a existir en las redes sociales, porque claro, ahorita de qué manera haces un recital de poesía si ni siquiera nos podemos juntar, ¿no? No hay ferias de libro físicas, están todas virtuales, TikTok está ahí siendo una especie de influencer ridículo, que a mí me parece todo muy ridículo. Y por eso creo que en Instagram generalmente hablo de cosas como banales o cosas, no sé si banales, pero hay también como un empuje a siempre estar como felices, ¿no? O a decir que somos hermosos, o el empoderamiento que solamente tiene que ver con ser guapa, y a mí me desespera un poco, me desespera demasiado. Y siempre, no sé, estoy un poco en contra de ello y pongo comentarios súper feos sobre mí misma, porque me parece que cada quien puede reivindicar su espacio desde donde pueda y que es ridículo tener que siempre fingir un bienestar que no existe para poder tener seguidores. Es ridículo. Y pues eso, yo tengo tengo este encuentro súper problemático con las redes sociales, entre que, claro, tengo muchos amigos por los que
a mí me encantaría no tener que existir solo en las redes sociales. O sea, yo sí creo que en algún punto me borraré de las redes sociales. Todavía no. De hecho, reabrí Facebook porque, pues bueno, había muchas personas que me escribían al mail después de como un mes diciéndome que me estaban buscando para cosas y pues no me tenían. Bueno, es como eso. También limitamos a escribirnos por esas redes. Y es angustiante, porque no sé cómo se comunicaba la gente antes de Facebook. Y yo quiero que empecemos a comunicarnos más allá de Facebook. Creo que por eso hablo, por eso ando en bicicleta, etcétera, ¿no? Porque creo que la bicicleta me permite desconectarme, hacerme cargo de la realidad, de la ciudad en la que vivo. Es una ciudad compleja y peligrosa, pero me hace hacerme cargo de la realidad. Porque pues la pantalla lo que hace es generar una especie de justamente de tela en la que pues tenemos una vida maravillosa que ridículamente que no hay, ¿no? Al menos yo no la veo. Y eso es lo que me preocupa. Eh, que tengamos que eso, lo que dicen IT. Y yo creo que ya está pasando hace rato acá en Latinoamérica. Hay un montón de poetas, influencers también, que a mí no me gusta su poesía, pero pues no sé qué decir, me quedo un poco muda ante ello porque no creo que se tenga que, no sé si mi país, no, existen, los fenómenos hay y existen. Pero pues sí, quiero concluir con eso, me encantaría existir, o sea, que la escritura exista no solo a través de las redes sociales. De hecho, por eso cada vez pongo menos cosas como que en Instagram y en Facebook como poemas y tal, porque me parece un poco angustiante. A mí me angustian muchísimo las redes sociales. Bueno, creo que se tocaron dos temas muy importantes que son de escritura actual. Creo que nos darían muchísimo para poder discutir o reflexionar acerca de ellos, ¿no? A veces yo también veo pues estas cuestiones a veces necesarias, no todo lo de las redes sociales es necesario, pero por lo menos nos está dando esta oportunidad de estar aquí reunidos. Ya después los temas de cómo manejar pues, la poesía a través de esto, a veces de darle más importancia a la figura mmm, como influencer de alguien y no tanto a sus escritos, ¿no? Que llega un punto en el que ya pasan a segundo término totalmente. Entonces, eso también es el arma de doble filo con esto de la tecnología. Y en el otro tema, que creo que también es un poco de lo que uno, o bueno, yo como el editor de esta revista, Granuja, en mi propia experiencia también aquí en México, pues lo hemos vivido, ¿no? Acerca de esta desconocimiento o falta de reconocimiento, o no sé cómo se le puede llamar, de los proyectos independientes, y que en este caso, por ejemplo, que es un poco esta idea de la poesía no consagrada, ¿no? No tanto de poner a personas que no tengan publicaciones o que tengan un número tal de seguidores, no, sino más bien de esta idea de desconsagrar a la poesía o a las personas, ¿no? Porque al final de cuentas este reconocimiento influencer es una forma de consagrar a la figura de quien escribe, ¿no? Como una especie de ser, no sé, iba a poner un mal ejemplo, pero de esta especie de ser intocable o que ya te publican algo. Bueno, creo que más bien es esto. La idea vino de que yo vi a un personaje de la cultura guanajuatense, que es desde donde estamos instalados Granuja, que ya cualquier cosa que escribía a partir de los 35, 40 ya era publicada, sin importar la calidad, sin importar nada, simplemente por el mismo nombre que ya estaba consagrado, ya era invitado a tal a cual cosa. O sea, no tanto de que uno quisiera eso, sino que más bien se llevaba, digamos, la visión, no tanto el reconocimiento, sino la visión
no sé, en las librerías o con los lectores, ¿no? Y también es un tema que se puede discutir muchísimo acerca de, pues, ¿para qué es la poesía, no? O cuál es la función de la poesía en la sociedad, o tal cual, ¿no? O del mérito de cobrar o no cobrar por la literatura, etcétera, ¿no? Son temas que son de una actualidad y que a veces uno puede tener una opinión y otros otra, pero que al final creo que nos atañe en cierta o cual forma, ya que nosotros escribimos y estamos inscritos en esto, ¿no? Bueno, ya me explayé mucho. Quisiera ver si alguien de los que nos están viendo tiene alguna pregunta a alguna de ellas. Mientras tanto, quisiera pasar, pues, digamos, a lo importante que sería, pues, la lectura un poco de su escritura, ¿no? No sé, si quieres empezamos contigo, Nicté. Sí, con Nicté. Ya sea uno o dos poemas para que te puedan escuchar nuestros quienes nos están viendo, y también bueno, sí, es que se me había conectado otra idea, pero si quieres pasamos primero y después ya contigo, Juliana. Va. Voy a leer un pedacito de justo de Rata y... Ok, ya está. Comienzo. Soy una chica de 26 años, sick, completamente feliz, casi. En el fondo, capaz de amarme y llorar cuando miro el espejo, capaz de ser formal en femenino nudista. Supongamos, por ejemplo, que me exaltan por el ideal bello que compone una coincidencia de ADN sin errata, unos pies hermosos de manicura francesa caminando por las costas de tu deseo. Pero son feos, se declara, los pies grandes y vigorosos. Los pies con braquimetatarsia son feos, pero me caminan erecta o encorvada según sienta rechazo. No tengo el pie chiquitito como un alfiletero. Mis pies no son la base de sustentación para el cuerpo, sino para el ojo que me mira y hace precario el equilibrio, fácil la caída, el terror, la sombra, la esquina. Rosario asegura que existen lugares donde hay títulos para la belleza extraña, pero yo vivo aquí a costa desenvuelta, caminando por las arenas que me arden como propia cuando no puedo saltar hacia el vacío que me construye. Y me voy queriendo sin saber quién soy realmente. Si me falta carne, tengo la oportunidad de fingirme una, colocar una extensión a mis partes tristes, borrando mis tejidos de abuelas recientes. Entonces pienso, 4, yo braquimetatársica siempre tiendo a ser braquimetatársica. ¿Para qué gastar la pólvora en infiernitos y querer inculcar donde es imposible y superfluo? Y cambias de canal porque no te gusto, pese a todas las técnicas y cirugías y estrategias. En cualquier país o casa soy tendida a ser persona de organismos en mutilación constante, peculiar en su forma, como ese instante donde concilié mi evidente apetito de convulsa, identificada en el cuerpo, avergonzado de privilegios, compleja. Me pongo a pensar qué sería si antes de una todo estuviera bien. ¿Cuánto tiempo me tengo que tirar sin andar o salir a la calle, de pintarme el pie rojo con un moño en el defecto? La asa de convertirse en esas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen en las perfectas zapaterías, donde la vida transcurre. Hacerme trizas para entender la compostura. Mi piel es un retazo de otras mujeres, primitiva, carente, encontrada en las respuestas de las revistas de moda, en los rompecabezas y tests que puedan darme más preguntas, como el pequeño tacto de saberse prolongada, precoz en mis definiciones. Gracias, Nicté. Juliana. Me encantó ese poema, Nicté. Qué hermoso. A ver, yo voy a leer un poema. Sí, voy a leer un poema que se llama Anatomía de la Obediencia. Mi cuerpo no tiene respiro, ni un solo espacio puede ser atravesado por un átomo de luz, animal, anatómicamente edificado para la esclavitud y el trabajo sin descanso. Tiran de mí diversas fuerzas. Todo tipo de fuerzas exteriores alienan mi carne, la corroen, pidiéndole a gritos siempre más, y puedo dar más.
Arrastro pesados cuerpos por la urbe mientras mi amo golpea mi lomo como millones de bocas reproduciéndose, abriendo y cerrando sus fauces, pero nada puede detener la velocidad de mi trote, rapidez alejada de alegría, velocidad que me esclaviza como un hámster a su pequeña rueda metálica. Todavía no he podido reconocer mi carne en el cuerpo que me refleja. Solo veo un rostro imposible, una silueta alargada, ondulada, que moviliza maderas con solo pestañear, pero no he podido ver realmente el encierro de ese algo que me convierte en una máquina imparable. Mi cuerpo, anatómicamente soldado para obedecer, para caminar por las mismas calles, llevando cadenas y maderos, es ese algo efervescente e intangible para mí. No me reconozco, adquiero forma y vigor en tanto que otro descarga sobre mí su furia. Entonces se enciende la máquina, escucho el bramido de motores dentro, escucho los silbatos dentro, escucho sobre todo ese calor despertando dentro, escucho los gritos dentro, los siento organizarse, sistemáticamente levantando estatuas dentro. Siento cómo caen las rocas, cómo se levantan los edificios, cómo detonan los edificios, cómo nacen los soles detrás de los edificios detonados, cómo los soles se vuelven libélulas detrás de los edificios detonados, cómo le crecen extremidades humanas a los escombros de los edificios mutilados, cómo las manos rompen a los hombres que construyen otros edificios sobre los escombros de los edificios mutilados. Siento correr la sangre que se escapa de los cuerpos, de los hombres destruidos por las manos nacidas, de los escombros de los edificios mutilados. Escucho los gritos de los hombres huyendo a toda velocidad de las manos que se alargan hacia ellos. Las manos destruyen las esculturas y los edificios levantados sobre los escombros que les han dado vida y movilidad. Finalmente un silencio, un vibrar silencioso, un humo verde elevándose, un sollozo sordo y verde elevándose dentro. Todo esto pasa en tanto que otros descargan sobre mi cuerpo su furia. Este cuerpo en donde estoy contenido, no como en un estuche, contenido en cada célula viva, en cada fluido, en cada exhalación y palpitar, y que no puedo reconocer, transforma automáticamente a los otros en mis dueños. Nadie puede verme como su igual. Puedo mirar hervir en sus pupilas el fuego, la rabia. Bufando pido, se me escucha como las otras bestias. Se me dé un espacio de soledad y vacío, como a las otras bestias. Se me permite elegir si quiero ser una bestia, si quiero encadenarme tras los maderos como una bestia, si quiero fingir que no siento nada más que sus órdenes para encenderme milenariamente, para prenderme fuego milenariamente, para inmolarme por dentro fuerte y rápidamente, para hacerme hierro, para tensarme como una placa de zinc milenariamente, para doblarme de mil formas y figuras milenariamente, para secarme por dentro y funcionar sin respiro, sin tregua, trincherando mis sentidos, cementando mis miedos, sin convertirme en un cañón listo para disparar a su antojo, como una bestia, milenaria bestia sin respiro, milenaria bestia sin órganos, edificando dentro bestia fugaz, lista para ser digerida para siempre. No existo. Un caballo de 8 patas sube raptando mi nombre. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por compartirnos. Creo ya obviamente ya recordé por qué decidimos elegirlas para esto, para el dossier. Bueno, voy a poner los comentarios que han dejado, no son preguntas en sí, pero bueno, está aquí. Te manda a saludar Ángel Acecán. Marcelo Cruz dice, Julián Ortiz Ruano juega con su voz, imbrica, crea, grita, su obra es híbrido entre lo poético, muta, repta, cambio de voz, e incluso de juego y perspectiva, o observar, mira lo que sucede, simplemente se manifiesta, sin duda una fuera de serie. Y Aldo nos compartió, son muy importantes los fenómenos y experiencias que están describiendo Juliana y Nicté, una larga reflexión al respecto. Creo que estos puntos que se abrieron,
como ya lo mencioné, pues son importantes, sobre todo con esta idea de, bueno, aquí haciendo un poco también de promoción del dossier, puesto que, bueno, cuando nosotros elegimos a las personas que queríamos que estuvieran, que fueran parte de este dossier, tratamos, o no, ni siquiera nos pusimos a pensar en que a lo mejor ustedes iban a coincidir o en varios puntos en su poética, o tan simplemente tratamos de hacer un poco lo más heterogéneo, para que sea una especie de muestrario, no un canon, ¿no? Porque a lo mejor estas antologías suelen tergiversarse en una especie de canon de lo que nosotros como editorial o como revista queremos que lean las personas, o creemos que sea lo único que se lea, ¿no? Y creo que esa no es la intención, por lo menos de este dossier, sino más bien de tratar de juntar en estos dossieres a tantas voces que hay. Al principio pensamos simplemente en voces en español, ¿no? Y que la mayoría lo son, pero también tratamos de, en esta segunda versión, de traer, pues, por ejemplo, a la poeta francesa que también estará acompañando, los dos poetas, Priscila y Douglas, que son brasileños, Iris, que radica en Estados Unidos, para dar esta heterogeneidad a la publicación, y que pues ya vamos hoy les decimos más o menos cómo lo van a poder adquirir, para que pues puedan leer a todas y todos. Ay, perdón, es que me pongo nervioso. Bueno, creo que esto sería todo por el día de hoy. Ya en próximas ocasiones vamos a traer a más poetas, para hablar también de distintos más temas que a lo mejor no podemos abarcar en una sola conversación, y por eso también tratamos de tratar algunos temas en específico. Muchas gracias otra vez a ustedes por acompañarnos en este conversatorio y en este dossier. También otro punto que quería nada más, me sorprendió mucho, bueno, al principio, que la mayoría de personas que están en el dossier pues son mujeres, ¿no? Y lo digo, me sorprendió desde un punto de vista un poco de lo que yo había leído en anteriores antologías, ¿no? Por ejemplo, vi la antología, creo que también estás tú, Nicte, de los libros del perro, que pues es una antología que tenía una intención propia, ¿no? Y creo que esta, a pesar de ser mayoritariamente por mujeres, no fue su intención, digámoslo así. Creo que fue guiada simplemente por la intención de rescatar lo que para nuestra consideración como revista o editorial es algo que tiene oficio, que es decir, dentro del panorama de la poesía en español. Y bueno, nada más para acotar esto, y bueno, ya no sé cómo terminar. Algo que quieran ustedes decir, o con algo que quieran finalizar, acotar, no sé, tienen la palabra. Bueno, que gracias, y que ha sido increíble conversar con Nicte, contigo. Estoy muy contenta de la revista. Como te digo, abre un panorama muy grande, o sea, amplía el mapa de escritoras y escritores. Y estoy muy contenta de estar en esta revista, la verdad. Estoy sumamente contenta. Y espero que le vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. No, pues yo también quiero dar las mega gracias, porque de verdad es que fue un trabajo gigante lo que hicieron, y aparte, o sea, los puentes que acaban de hacer de verdad son invaluables, o al menos yo estoy así como eternamente agradecida con ustedes. Y además, justo haber coincidido con Juliana, de verdad te admiro un montón, me encanta tu poesía,
Y eso, ¿no? O sea, leernos y leer a otras y otros nos abre por completo. Entonces recuerdo que cuando empezaron a salir todos los nombres, yo era la más volada, o sea, medio stalker yo, la verdad, así viendo de que los poemas de todos, y me encantó, o sea, sí me preguntaba como, bueno, si no hubiera sucedido esto, ¿de aquí a cuándo los hubiera conocido, ¿no? O de aquí a cuándo los hubiera leído. Y creo que justo Granuja sí tiene como un statement frente al mercado, ¿no? Porque justo el mercado lo que hace es como ir segmentando. Y Granuja lo que hizo fue decir no. Y entonces abrió, ¿no? Como raíces ahí gigantes. Y es una preciosura. Y yo confío también como Juliana que esto le va a ir increíble. Y ya muero por tenerlo en mis manos, de verdad. Soy la más volada ya. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Y también es importante resaltar, bueno, no para alardear ni nada, pero creo que desde el punto, bueno, nosotros o los que realizamos la revista, pues somos provincianos totalmente de aquí del Bajío Mexicano y pues tampoco pues somos apoyados por alguna institución política, por ninguna, y no porque eso nos haga más o menos, simplemente porque creemos que, o sea, no vamos a estar esperando a que ellos lo hagan, porque a veces, a lo mejor nunca lo van a hacer, pero es mejor hacerlo desde la propia iniciativa independiente, ¿no? Para que se hagan al final, ¿no? Y que no haya ciertos criterios políticos de selección o tal, ¿no? Que eso suele suceder y que he visto, por ejemplo, que sucede aquí en Guanajuato, que sucede a nivel nacional. Pues bueno, muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Me transmitieron muy buena vibra y perdonen por mi nerviosismo, pero ya es algo que estoy intentando evitar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y pues sigan atentos y atentas para poder conseguir su número como ustedes lo decían, y para las siguientes entrevistas. También vamos a estar publicando ahí en la página de Facebook o en Instagram donde pueden seguir leyendo o escuchando a las autoras, ¿no? En sus entrevistas y tal, para que puedan tener también un mapa no solamente de todos y todas, sino de cada una de ellas, ¿no? Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Adiós.